Resulta curioso cómo cuando hablamos de un diagnóstico o, bueno, de un tratamiento médico, pues existe como una expectativa social de precisión absoluta. Totalmente. O sea, esperamos que todo esté calculado al milímetro. Claro, a ver, pensemos en la traumatología, por ejemplo. Alguien se rompe un brazo, vas al médico, ves la radiografía con esa línea blanca dentada en la pantalla y el profesional te señala exactamente el problema, hay una dosis de anestesia calculada y una solución concreta. Sí, sí, es un enfoque, digamos, prácticamente binario. O el hueso está fracturado o está intacto. Y bueno, esa tangibilidad resulta profundamente reconfortante para el paciente. Ya es que el cerebro humano busca certezas. Buscamos elementos que se puedan categorizar, medir y tratar con exactitud matemática. Claro. Pero, y aquí viene el gran pero, ¿eh? Cuando se cruza la puerta hacia el mundo de la prescripción de ejercicio físico, Uf, ahí la cosa cambia. cambia radicalmente, sí. Específicamente dentro del ámbito de la oncología parece que esa precisión desaparece por completo. De repente, el terreno clínico se vuelve súper pantanoso. Y fíjate que esto es aún más evidente y desde luego mucho más grave cuando alejamos el foco de los grandes y modernos centros hospitalarios urbanos. Exacto. O sea, entramos en un mar de dudas metodológicas. Las variables se multiplican y el rigor científico a menudo se diluye, especialmente en entornos donde los recursos clínicos ya están al límite. Pues precisamente nuestra misión en este análisis a fondo de hoy es explorar cómo se prescribe y, lo que resulta vital, cómo se documenta realmente el ejercicio físico en pacientes con cáncer que residen en áreas alejadas de las grandes urbes. Un tema que, bueno, es crucial y del que se habla bastante poco. Así es. Y para ello vamos a utilizar como mapa una revisión sistemática exhaustiva. El artículo en cuestión se titula Exploring the Fidelity of Resistance Training Interventions in Regional, Rural and Remote Cancer Care, a Systematic Scoping Review. Que para quienes nos escuchan se traduciría como explorando la fidelidad de las intervenciones de entrenamiento de fuerza en la atención oncológica regional, rural y remota. Una revisión sistemática exploratoria. Eso es. Un título largo, pero que define perfectamente un trabajo de investigación colosal. Los responsables de esta investigación son Christopher W. Rowe, Nicholas H. Hart, Julia Carlino y James Murray. Un equipo de primer nivel, ¿sí? Desde luego. Y bueno, el trabajo se publicó en el Journal of Sports Science and Medicine en el año 2026. Concretamente lo podéis encontrar en el volumen 25, abarcando las páginas 487 a la 501. Y su publicación en línea fue el 1 de junio de 2026. Y hay que destacar que para llevar a cabo esto, los autores no se limitaron a una búsqueda superficial, o sea, ni de broma. ¿Qué va? Rastrearon bases de datos inmensas. Exacto. Rastrearon enormes bases de datos biomédicas como Medline, Embase y Sinahal. Y conviene detenerse un segundo para explicar la magnitud de esto, porque Medline abarca, digamos, la inmensa mayoría de la literatura médica general. Claro, es el gigante de las búsquedas médicas. Eso es. Luego, Embase es fundamental para estudios farmacológicos y evidencia europea. Y CINAHL, bueno, pues la gran biblioteca para enfermería y profesionales de la salud. O sea, cruzar estas tres bases significa intentar capturar absolutamente todo lo que se ha publicado sobre este nicho. Buscaban evaluar la calidad empírica, real, de estas intervenciones terapéuticas. Pero, a ver, antes de diseccionar los alarmantes fallos que encontraron, es fundamental establecer por qué esto no es solo un mero debate académico. Estamos hablando de una cuestión de supervivencia. Literalmente, de vida o muerte. Para dar un poco de contexto a la audiencia, las cifras indican que aproximadamente 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida. Y las proyecciones globales estiman que para el 2050 habrá unos 33 millones de nuevos casos anuales. Son estadísticas que resultan abrumadoras, la verdad. Sin embargo, el matiz que a menudo se pierde en los titulares es la profunda disparidad letal que impone tu código postal. O sea, donde vives te condiciona. Totalmente. Existe una diferencia abismal en la tasa de supervivencia dependiendo de dónde resida el paciente. Las poblaciones rurales presentan tasas de mortalidad significativamente más altas tras un diagnóstico oncológico en comparación con las ciudades. Pero yo me pregunto, ¿esto es simplemente por la geografía? Es decir, ¿el hecho de vivir lejos de un gran hospital justifica por sí solo
esta mortalidad tan dispar? A ver, la geografía es solo el primer dominó que cae. Las distancias kilométricas obligan a viajes extenuantes para recibir, por ejemplo, una sesión de radioterapia, y eso genera un desgaste físico enorme. Ya, horas de coche para un tratamiento que de por sí te deja baldado. Exacto. Y a esto le sumas la escasez crónica de personal médico especializado en esas zonas. Pero también hay factores sociodemográficos. En las zonas rurales se registran mayores tasas de tabaquismo, mayor consumo de alcohol y, fíjate, niveles más bajos de actividad física estructurada. Y aquí es donde entra en juego el núcleo del artículo de Rowe y su equipo, que es el entrenamiento de fuerza. La evidencia científica sostiene que este tipo de entrenamiento es una intervención no farmacológica indispensable. Mejora la capacidad funcional, preserva la masa muscular. Que la quimioterapia suele devorar, literalmente. Efectivamente, y eleva muchísimo la calidad de vida. Y ojo, porque esto va mucho más allá de simplemente sentirse más fuerte. Hay que comprender el mecanismo biológico subyacente. El músculo esquelético, o sea, no es solo un tejido mecánico que mueve los huesos. Es un órgano endocrino altamente activo. Vale, vamos a desglosar esto porque me parece crucial para quienes nos oyen. Sí, mira, cuando un paciente con cáncer realiza un entrenamiento de fuerza, las contracciones musculares provocan la liberación de unas proteínas llamadas mioquinas. Mioquinas, ¿vale? Exacto. Y estas mioquinas viajan por el torrente sanguíneo y actúan literalmente como un ejército antiinflamatorio. Mitigan la inflamación sistémica que el propio tumor y los fármacos agresivos provocan en el organismo. O sea, a ver si lo entiendo. Si el ejercicio de fuerza libera estas mioquinas que combaten la inflamación, estamos hablando de un tratamiento médico con efectos biológicos concretos y medibles. Total y absolutamente. Pues hagamos la analogía con un tratamiento estándar como la quimioterapia. O sea, ningún oncólogo del mundo te diría jamás, mire, tómese un poco de este compuesto químico un par de veces a la semana, a ver cómo se siente y vuelva en un mes. Madre mía, no. Sería una negligencia brutal. Claro. La dosis se calcula de forma milimétrica, según el peso, la función renal, la toxicidad. Entonces, si el ejercicio es una medicina tan comprobada, ¿por qué demonios parece haber tanta improvisación clínica? Pues esa paradoja es el corazón del problema. La eficacia del ejercicio depende enteramente de su precisión clínica, exactamente igual que un fármaco. Un estímulo insuficiente no generará adaptaciones fisiológicas. Es decir, no hará nada. Nada. Y un estímulo excesivo puede suprimir el sistema inmunológico o, causar lesiones en un cuerpo que ya está súper fragilizado. Por tanto, es obligatorio adaptar parámetros como la frecuencia, la intensidad o la duración a la capacidad del individuo en ese día concreto de su tratamiento. Lo cual nos lleva de cabeza a los resultados de esta revisión sistemática. El equipo quería ver cuántos estudios estaban documentando correctamente estas prescripciones médicas en el ámbito rural. Empezaron, fíjate, filtrando 2.490 estudios publicados. Casi 2.500, sí. Pero la criba dejó un número final que, sinceramente, resulta difícil de creer. De esos 2.490, solo 12 cumplieron los criterios. 12. Es que tiene que la... 12. Y se limitaban a Estados Unidos, Australia y Canadá. A ver, ¿cómo es posible descartar más de 2.400 estudios? ¿Acaso la ciencia deportiva es tan deficiente? A ver, no es necesariamente que la ciencia deportiva en general sea deficiente, sino que los criterios de rigor para este nicho específico simplemente no se cumplían. Muchos de los estudios excluidos presentaban fallos metodológicos fatales. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, algunos simplemente mencionaban que los pacientes, cito textualmente, hacían ejercicio, sin aislar el entrenamiento de fuerza, de caminar o estirar. Ah, claro, todo mezclado. Exacto. Otros dependían de cuestionarios donde los pacientes estimaban de memoria cuánto se habían movido, lo cual, clínicamente hablando, pues carece de validez. Y luego, muchos estudios no se realizaban en poblaciones verdaderamente rurales o no separaban esos datos de los urbanos. Entiendo. Entonces nos quedamos con la élite, ¿no? Con los 12 estudios que sobrevivieron al gran filtro. Los investigadores sometieron a estos 12 a la prueba de los llamados principios FIT, por sus siglas, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo, que viene a ser la anatomía de una receta de ejercicio. Exactamente.
es la información, digamos, mínima viable para que la receta tenga sentido. Pues bien, la frecuencia se detalló en el 67% de esos 12 estudios. Es decir, al menos indicaban cuántos días a la semana entrenaban los pacientes. Pero el golpe de realidad vino al observar el conjunto. Agárrate. Solo un estudio, uno solo, de los 12, reportó los 4 principios FIT completos. Es una pasada. Es desolador. 11 de esos 12 estudios no explicaron los ejercicios prescritos, ni el número de series, ni las repeticiones, y cuando intentaban definir la intensidad se limitaban a usar adjetivos completamente vacíos como intensidad baja o moderada. Lo cual a nivel clínico no significa absolutamente nada. O sea, ¿cómo se calculó esa intensidad moderada? ¿Fue mediante un porcentaje de la fuerza máxima de ese paciente en particular? ¿O se usó una escala de esfuerzo percibido? Claro, no se sabe. Y sin ese dato, la información empírica queda completamente anulada. No sirve para replicarla. Pero la revisión no se quedó solo en el marco FIT, fueron más allá y analizaron si la literatura integraba los 6 principios fundamentales de la biología deportiva, que son especificidad, sobrecarga progresiva, valores iniciales, rendimientos decrecientes y reversibilidad. Y aquí, bueno, los resultados son aún más dispares. La especificidad fue el principio más documentado, con un 83,3%. Y lo fascinante aquí es entender el porqué de ese porcentaje tan alto. La especificidad es, digamos, relativamente fácil de cumplir. Significa que si el paciente oncológico necesita mejorar su capacidad para levantarse de una silla, pues el estudio prescribe sentadillas. Se entrena el movimiento que se desea mejorar. Tiene toda la lógica. Claro, pero los datos realmente preocupantes aparecen en el otro extremo de la lista de esos 6 principios. Así es, porque los principios de rendimientos decrecientes y reversibilidad apenas alcanzaron un paupérrimo 8,3%. Y para rematar el panorama, de los 12 estudios, absolutamente ninguno reportó la integración de los 6 principios completos. Y este es un punto donde debemos ser inflexibles en la crítica. Omitir el principio de rendimientos decrecientes y el de reversibilidad destruye la utilidad a largo plazo de cualquier estudio. ¿Por qué es tan grave omitirlos? Pues porque la fisiología humana dicta que el cuerpo tiene un techo de adaptación. Inicialmente, un paciente inactivo ganará fuerza levantando, no sé, unas simples mancuernas de 2 kilos. Pero eventualmente llegará a una meseta, se estancará. Claro, el cuerpo se acostumbra. Exacto. Si el estudio no evalúa cómo y cuándo se estanca ese rendimiento, los profesionales luego no pueden saber cuál es la dosis mínima efectiva requerida para forzar una nueva adaptación en el paciente. Es decir, el paciente seguiría haciendo el mismo esfuerzo sin obtener ya el beneficio biológico de las mioquinas que mencionábamos antes. Sudaría para nada, básicamente. Efectivamente. Y luego está la reversibilidad, que es un concepto aún más determinante en oncología. Hace referencia a la velocidad a la que el cuerpo pierde las adaptaciones musculares cuando se interrumpe el entrenamiento. O sea, lo rápido que pierdes lo ganado. Eso es. Imaginemos un paciente que lleva 2 meses ganando fuerza estupendamente y de repente debe someterse a una cirugía urgente o sufre una toxicidad severa por un nuevo ciclo de quimioterapia. Pasa 3 semanas en cama. Uf, típico en estos procesos. Muy típico. Pues la pregunta es ¿cuánto músculo ha perdido en esas 3 semanas? ¿Desde qué punto debe retomar el entrenamiento? Si la literatura científica no aporta datos empíricos sobre la reversibilidad, los fisioterapeutas están operando completamente a ciegas. Y claro, esta falta de claridad en el diseño nos obliga a cruzar la frontera desde la teoría hasta la práctica real. Porque saber qué dice el manual académico es una cosa, pero evaluar si ese manual se respetó de verdad en el mundo real es otra muy distinta. Y esto introduce el concepto más revelador de toda la revisión, el misterio de la fidelidad. Que es un término clave. La fidelidad de la intervención evalúa un principio básico, y es, ¿se ejecutó realmente lo que estaba escrito en el papel? Eso es. Y para medir esa fidelidad se desglosa en varias dimensiones: adherencia, dosis, calidad de la entrega, capacidad de respuesta y diferenciación. Los datos de la revisión muestran que el 100% de los estudios justificó en la diferenciación, o sea, todos explicaron en la teoría por qué su programa era único y especial. Normal, tienen que vender el estudio.
Claro. Y además, la calidad de la entrega se detalló en el 91,7% de los casos. Esto refleja que afortunadamente las sesiones estaban guiadas por fisiólogos del ejercicio, especialistas oncológicos altamente capacitados. Lo cual es un dato muy positivo, sin duda. Nos asegura que la instrucción técnica inicial era al menos competente. Sí, sí, pero aquí es donde se pone realmente interesante. Y donde, bueno, el castillo de naipes se derrumba por completo. Hablemos de la dosis. Aclaremos que la dosis no es lo que el médico escribió en la receta, sino el volumen real de ejercicio que el paciente logró completar. Esa es la distinción crítica, ¿sí? Si la receta decía 3 series de 10 repeticiones, pero el paciente ese día estaba exhausto por la quimio y solo pudo hacer una serie de 5, esa modificación debe quedar registrada. Pues bien, de todos los estudios analizados, la documentación precisa de la dosis entregada, la dosis real, fue exactamente del 0%. Cero absoluto. Nadie, absolutamente nadie, registró si se tuvo que alterar el volumen de trabajo debido a los efectos secundarios del tratamiento. Cada pausa, cada pequeñísima modificación en una clínica rural que seguro que está abarrotada con un solo profesional a cargo, debe ser una pesadilla logística. ¿No es un poco injusto exigir a los investigadores un control tan exhaustivo? A ver, es indudablemente un desafío logístico enorme, no te lo voy a negar. Pero ahí radica precisamente la diferencia entre la práctica anecdótica y la ciencia médica rigurosa. Ya, entiendo. En los ensayos clínicos farmacológicos multicéntricos, por muy complejos que sean, te aseguro que se registra cada miligramo dispensado. Con el ejercicio, por algún motivo, se ha normalizado una laxitud que es inaceptable. El propio artículo indica que el 58,3% de los estudios reportaron datos de adherencia general, sí. Pero aquí hay una trampa metodológica enorme. Y la trampa es que la mayoría de esos programas eran multimodales. O sea, mezclaban ejercicio aeróbico, ejercicios de equilibrio, estiramientos y, bueno, de paso, algo de fuerza. Pero ninguno de los estudios aisló la adherencia específica al entrenamiento de fuerza. Claro. Si el paciente fue a la clínica y caminó en la cinta durante media hora, pero no llegó a tocar ni una sola pesa porque se sentía débil, el estudio lo registra como adherencia general positiva. Exactamente. Es un sesgo de confirmación disfrazado de éxito estadístico. Esto equivale a crear lo que podríamos llamar recetas fantasma. Imaginemos, para quienes nos escuchan, un experimento de repostería muy complejo. Los científicos anotan que 50 participantes entraron en la cocina. Anotan que, tras 2 horas, la mayoría salió con algo que parecía un pastel. Y lo celebran como una alta adherencia al experimento. Un éxito rotundo, ¿no? Claro, pero resulta que nadie documentó si usaron harina de trigo o de maíz, a qué temperatura exacta ajustaron el horno o cuánto tiempo dejaron la masa horneándose. O sea, es estupendo que tengan un pastel, pero nadie en ninguna otra cocina del mundo podrá replicar esa receta jamás. Es que la analogía de la receta fantasma ilustra perfectamente el problema. La omisión de la dosis real ignora por completo la naturaleza fluctuante del cáncer. La evolución de un paciente oncológico rara vez sigue una línea recta ascendente. Claro, hay días buenos y días horribles. Exacto. La toxicidad del tratamiento genera picos y valles diarios. Si la comunidad científica no documenta las modificaciones, o sea, las reducciones obligadas por la tolerancia del paciente al dolor o a esa fatiga aguda, pues se pierde la información más valiosa, que es la capacidad de autorregular la intervención en tiempo real. Y esto nos empuja inevitablemente hacia las consecuencias que esto tiene fuera del papel. Porque, a ver, este vacío de datos no es una simple queja metodológica de un grupo de académicos quisquillosos. Tiene repercusiones tangibles, directas y a menudo muy perjudiciales en las clínicas de las zonas remotas, que, recordemos, es el objetivo central de este artículo. Es que si conectamos esto con el panorama general, debemos entender la realidad de un profesional de la salud en un entorno rural. O sea, no cuentan con máquinas isocinéticas de última generación, ni con un equipo multidisciplinar que incluya nutricionistas, oncólogos y fisiólogos, todos en el mismo pasillo. ¿Qué va? A veces están ellos solos ante el peligro. Literal. Se enfrentan a una enorme responsabilidad con unos recursos mínimos. Y para intentar hacer bien su trabajo, ¿qué hacen? Pues recurren a la literatura médica publicada, descargan uno de estos estudios buscando una guía clara para su paciente, pero si el estudio más riguroso disponible se limita a recomendar, cito,
40 minutos de ejercicio de intensidad moderada, sin desglosar el circuito de fuerza, sin especificar los tiempos de descanso o la carga de peso relativo, pues se quedan en blanco. Totalmente en blanco. Es como recibir las 1000 piezas de un mueble súper complejo, pero sin el manual de instrucciones. Lo que inevitablemente conduce a la improvisación. Y ojo, cuando se improvisa con pacientes tan sumamente frágiles, el profesional tiende naturalmente a la precaución extrema. Claro, por miedo a hacerles daño. Lo cual es comprensible, pero biológicamente contraproducente. El riesgo real aquí es la infradosificación. Ese paciente oncológico rural, que quizá ha conducido más de una hora para llegar a la clínica, invirtiendo una energía que apenas tiene, termina realizando unos ejercicios tan suaves que no alcanzan el umbral fisiológico necesario para segregar las famosas mioquinas que decíamos, ni para fortalecer el músculo. Se desperdicia por completo la ventana terapéutica. Es una tragedia silenciosa. Lo es. Y para evitar esto, los autores del artículo son muy tajantes. Hay que estandarizar la forma en que se publica la investigación. Mencionan específicamente la necesidad imperiosa de adoptar marcos de trabajo consolidados, como las plantillas TDIR o CERT. Para la audiencia, estas plantillas, TDIR, por sus siglas en inglés, es la plantilla para la descripción y replicación de intervenciones, y CERT es la plantilla de consenso sobre informes de ejercicio. Al final no son más que listas de verificación súper exhaustivas, ¿no? Sí, son herramientas fundamentales. Obligan al investigador a responder preguntas cerradas, sin escapatoria. Cosas como, ¿quién entregó el ejercicio? ¿Qué cualificaciones específicas tenía? ¿Se hizo de forma individual o en grupo? ¿Qué materiales exactos se usaron? Y la más importante, ¿cuántas veces se modificó el plan original y por qué motivo exacto? Básicamente convierte la narración vaga en una hoja de ruta clínica real, porque si reflexionamos sobre ello, el verdadero valor de la investigación científica reside exclusivamente en su capacidad de ser traducida a la práctica médica mundial, un estudio que es impecable en su diseño teórico, pero imposible de replicar en un centro de salud comarcal, pues es a efectos prácticos una oportunidad fallida para mejorar la equidad sanitaria. Así es. El rigor en los datos no es un capricho snob de las revistas científicas. Es el puente hacia la justicia médica para las poblaciones que están marginadas geográficamente. No es que la vaguedad metodológica no solo es mala ciencia, actúa como una barrera de acceso invisible a la salud. Entonces, bueno, ¿qué significa todo esto? Si intentamos sintetizar la amalgama de datos que nos ofrece esta revisión, la conclusión central es que el entrenamiento de fuerza encierra un potencial transformador enorme. O sea, está ampliamente demostrado que puede alterar de forma positiva la trayectoria de un diagnóstico de cáncer en poblaciones rurales. Devolviendo la fuerza funcional y mitigando la toxicidad de la quimio, ¿sí? Exacto. Pero claro, la viabilidad de implementar esta prescripción a gran escala choca de frente contra un muro de negligencia documental. Al carecer de registros sobre la dosis real y la fidelidad del programa, la investigación actual promete mucho, pero lamentablemente enseña muy poco. Lo que conduce a un pensamiento final bastante provocativo, derivado directamente de la lectura de estos hallazgos. A ver, cuéntanos. Pues si aceptamos que la literatura fundacional sobre cuidados oncológicos no farmacológicos en entornos remotos carece de precisión en la dosificación, cabe preguntarse, en este mismísimo instante, ¿qué porcentaje de la rehabilitación rural en oncología depende realmente de una evidencia empírica estricta? ¿Y qué porcentaje recae de forma exclusiva sobre el talento intuitivo, la empatía y, el ensayo y error de los profesionales locales? Es una reflexión que estremece bastante, fíjate. Confirmar que una parte tan crítica de la recuperación del cáncer pueda depender de que el fisioterapeuta tenga un buen día de intuición simplemente porque la ciencia no le ha dado las herramientas exactas, subraya una urgencia indiscutible. Queremos y exigimos una precisión absoluta en los quirófanos y en la medicación. Si el ejercicio es verdaderamente una medicina, que lo es, ya es hora de que la academia empiece a documentarlo con el mismo respeto milimétrico. Totalmente de acuerdo. La evidencia que no se puede enseñar ni replicar no cumple su función primordial en la sociedad. Pues con esa gran necesidad de rigor cerramos nuestra inmersión de hoy. Invitamos firmemente a quienes nos escuchan, muy especialmente a la comunidad clínica y a los equipos de investigación, a buscar y leer el artículo original de Rowe, Hart, Carlino y Morrey. Comprender a fondo la metodología de esta revisión puede alterar de verdad el paradigma con el que se diseñen las futuras intervenciones en la atención oncológica. Estoy convencido.
Profundizar en la fuente directa siempre ofrece matices que, resultan vitales para la práctica diaria. Así es. Por último, recordar a nuestra audiencia que para no perderse futuros análisis a fondo y seguir descubriendo investigaciones con este nivel de detalle, resulta muy útil seguir el canal y activar las notificaciones. Es la mejor manera de asegurar el acceso a contenido académico riguroso. Nos escuchamos en la próxima inversión.